¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes. Estamos aquí en Pasos Perdidos para cerrar esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Una semana con mucha intensidad, con sesiones, con muchas discusiones, con mucha tensión dentro del recinto y también una semana con información de lo que pasó en el Senado de la Nación con proyectos que ya van ingresando y que van a ser protagonistas en las próximas semanas, seguramente antes del receso del invierno, de mitad de año. En el día de hoy vamos a estar repasando un poco lo que dejó esta sesión, ya las repercusiones de los diputados que fueron hablando con nuestros compañeros y colegas, a partir también de que bajaron un poco las tensiones después de la sesión que terminó intempestivamente cuando no lograron avanzar con varios emplazamientos, pero sí se armó una agenda para la semana que viene. De eso vamos a hablar y vamos a tener también seguramente la voz de alguno de los diputados que ya cerrando la semana, con elecciones por delante, estarán conversando aquí en Pasos Perdidos. Lo primero es darles los títulos para que puedan estar al tanto de lo que sucedió en el día de hoy. Avance del presupuesto 2026. Ingresó al Congreso el informe del gobierno en el que proyecta una inflación del 22,7%. Emplazamiento de emergencia sanitaria en salud pediátrica, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventud, Presupuesto y Hacienda se reúnen el martes 8 de julio a las 12 del mediodía. Emplazamiento de financiamiento educativo. Las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda se reúnen el martes 8 a las 16 horas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera que está con nosotros los días viernes, Silvia Rascher. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes a nuestros televidentes, nuestro espacio de Pasos Perdidos. Sí, porque vos me tenés que dar la bienvenida a mí, en definitiva. Porque que ya venís vengo del con el programa anterior. pero bueno, es un gusto trabajar con vos y trabajar en Diputados TV. Y bueno, tuvimos una semana muy agitada en el Congreso y se viene otra semana que también va a dar mucho que hablar, con posiblemente un pedido de sesión especial en el Senado. De eso vamos a estar hablando, de uno de los proyectos que diseñaron los gobernadores y presentaron los senadores de casi de todos los partidos, con excepción de La Libertad Avanza. Y además esa tensión que se vivió esta semana en la Cámara de Diputados, que fue la primera sesión que se dio luego de, bueno, efectuarse finalmente la condena y la prisión domiciliaria de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, seguramente se va a llevar mucha de esa tensión que se vivió en las últimas horas, también con la detención de 5 militantes de Unión por la Patria, por un escrache en la puerta de la casa del diputado José Luis Espert, va a generar también de algún modo, del otro lado de Pasos Perdidos, una tensión o llegar a una sesión más tensionados, ¿no? Exactamente. Bueno, una novedad de último momento, una de las detenidas le dieron prisión domiciliaria. Ah, muy bien, muy bien. La que era funcionaria del Ministerio... Alexia. Alexia, sí, le dieron la detención domiciliaria. AIGAP, sí. Ella tenía además un problema de salud, pero bueno, más allá de esta importante noticia, mucha tensión en el Congreso de la Nación, atravesado por la realidad política y el debate reglamentario. Se viene también en el Senado una discusión reglamentaria, ¿no? Por exactamente, las comisiones de ayer. Por lo que pasó con la Comisión de Presupuesto, no en el caso de, digamos, hay dos temas. A ver. Según el reglamento del Senado, cuando un proyecto es derivado a dos comisiones, se tienen que reunir en plenario. No por separado, juntas. No por separado. Lo que pasa es que el oficialismo te cierra la comisión, entonces los de UP, que tienen 34 de los 72 diputados, dicen, bueno, vamos a tratar de abrir, aunque sea las comisiones que manejamos, para avanzar con estos proyectos. ¿Qué es lo que querían hacer? Avanzar con el proyecto aprobado en diputados de emergencia en discapacidad y avanzar con el proyecto aprobado también en diputados sobre aumento de las jubilaciones y extensión de la moratoria. Pero ¿qué pasaba? En el martes se constituyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cuya presidenta es la diputada
del PRO, cercana a Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero. Y en esa comisión había que discutir estos proyectos. No, en esa justamente. discusión solo estaba convocada Para su constitución, pero es para esa su comisión donde constitución. se va a llevar adelante el debate. Claro. Pero lo que pasa es que se incluyó a través de una moción que la presidenta se negaba a votar Sí. el tratamiento de los proyectos jubilatorios. Con la oposición total se pudo aceptar la inclusión de esos proyectos con una moción al obtener 9 votos, 8 de UP más la diputada del PRO, Tagliaferri, Guadalupe Tagliaferri, que tuvo un feroz enfrentamiento con Álvarez Rivero. De eso vamos a hablar ahora en un ratito porque Sí. es lo que va a suceder durante la semana que viene como centro protagónico el Senado de la Nación. El proyecto vino de la Cámara de Diputados, como también va a pasar con estos proyectos que van a tener que discutir la semana que viene, el martes 8. De eso habló Pablo Schedlin respecto al proyecto justamente que tiene que ver con la emergencia pediátrica en el Garrahan, que fue el único de los 2 emplazamientos que se lograron en la sesión del miércoles. La emergencia en pediatría surge de nuestra visita como bloque al Hospital Garrahan cuando nos fuimos a interiorizar de la crisis en los inicios de este problema, que obviamente el Hospital Garrahan ha tenido múltiples crisis a lo largo de su historia, como casi todas las instituciones en la Argentina, pero esta crisis es muy grave. Nunca ha sido de este tamaño la crisis. O sea, 200 profesionales haber dejado el hospital es claramente una muestra de vaciamiento de un hospital que no se va a sostener si no cambian algunas de las condiciones laborales y sobre todo salariales, y además tampoco tiene mucho sentido un hospital si los presupuestos no se actualizan en tiempo y forma. Nos contaban, por ejemplo, los oncólogos del hospital, que un medicamento que habitualmente era un medicamento que podía demorar un mes en conseguirse para una enfermedad grave en el hospital, hoy demora más de 6 meses. Y esto es lo que está pasando en líneas generales, y eso no es solamente un tema salarial, sino también un tema de recursos y de gestión detrás de estos recursos. Cuando el Garrahan se pone en riesgo, y esto es lo que tenemos que entender, y por eso la ley es de emergencia pediátrica, toda la pediatría del sector público y también parte importante de la pediatría del sector privado de la Argentina corre riesgo, porque muchos pacientes del sector público y del sector privado, en los momentos de máxima complejidad, tienen que viajar al Garrahan. Para que tengan una idea, la mitad de todos los trasplantes en pediatría se hacen en este hospital. Las cardiopatías congénitas más complejas, las cirugías más ortopédicas, más complejas, se llevan adelante en este hospital. Entonces, la verdad es que lo que la ley pone es, además de garantizarle al Hospital Garrahan los recursos, además de esto, también deja claro que ningún profesional en hospitales pediátricos, tanto el Garrahan como cualquier otro hospital pediátrico, obviamente nacional, que no puedan cobrar menos del sueldo actualizado a lo que cobraban en diciembre del 24. O sea, al terminar el gobierno, diciembre del 23, perdón, o sea, al inicio del 24. Ese sueldo actualizado tiene que ser el piso salarial sobre el cual, actualizado por inflación, por supuesto, no debieran cobrar menos. Eso pasa igual con los residentes. El ministro Lugones está citado a la Comisión de Salud múltiples veces y nunca no ha tenido, digamos, ni nos ha contestado, digamos. No solamente el ministro Lugones. Hemos citado al ministro Russo, al ministro Lugones, al representante del PAMI. Los funcionarios de este gobierno, bueno, nosotros, escúchenme, el Pleno de la Cámara ha interpelado ministros que nunca han venido. O sea, realmente estamos en una situación en donde las instituciones democráticas de la Argentina están en el famoso viva la pepa, digamos. La verdad es esa, ¿no? No hay ninguna. Cuando en otra época un ministro era interpelado, no había ninguna posibilidad que el ministro no venga a la Cámara. Y venía y debía responder las preguntas. Hoy hemos tenido ministros interpelados, bueno, además de las invitaciones que se cursan por las vías normales, que se han hecho y que nunca han venido. Así que yo decirte que voy a invitar a Lugones para esto, me parece que no tiene ningún sentido porque Lugones no va a venir.
Bueno, la discusión que se plantea en el contexto de la Comisión de Salud, el presidente de la misma, Pablo Schedlin, fue uno de los que también habló en la sesión para plantear estos emplazamientos que resultaron para la semana próxima, para el 8 de julio. Va a haber una larga jornada donde las dos comisiones, los dos plenos de comisiones van a tener que reunirse. Estábamos hablando también hace un ratito sobre las cuestiones reglamentarias que terminan siendo la discusión central en el Congreso de la Nación por estas horas, y no tanto los temas que se tratan de discutir, los proyectos, los distintas inquietudes que tienen a través de los diputados, los ciudadanos, para mejorar las condiciones de vida. El que también habló fue el diputado Pablo Tonioli, él es de Unión por la Patria también, de la provincia de Santa Fe. Se refirió a la emergencia pediátrica, que es uno de los temas que seguramente antes de que termine este semestre, antes que empiece el proceso invernal, van a estar intentando discutir en el recinto de los diputados. ¿Saben por qué tengo confianza? A ver. Porque cada triunfo que hemos logrado en el plano legislativo, aunque fueran triunfos pírricos después finalmente y a la postre, porque el gobierno en algunos casos logró consolidar un veto, pero cada uno de esos triunfos sucedieron porque afuera estaba pasando algo. Lo que pasó adentro del recinto era un reflejo de que afuera había una parte de la sociedad que estaba, parafraseando a nuestro Papa Francisco, haciendo lío, ¿no? Reclamando vehementemente y con gran apoyo social, con gran apoyo popular. Pasó con las universidades, sí. Pasó con las jubilaciones, pasó con la emergencia en discapacidad. Entonces, a mí me parece que el gobierno hizo todo lo que pudo para intentar frenar la sesión de ayer, porque sabe que el martes vamos a tener dictámenes en estos temas tan sensibles, que la próxima sesión va a ser finalmente para aprobar estos temas y que esto va a pasar al Senado, porque hay que tener mucha cara de piedra en el recinto para votar en contra del aumento de las universidades si vos sos alguien, como muchos dirigentes que hoy están sentados en la banca, que hizo toda su carrera universitaria en una universidad pública. Hay algunos que son docentes de universidades públicas, como mi caso, y hay algunos que, a diferencia de mi caso, que he votado a favor de todo aumento, siendo docente de universidades públicas, voy a usar una expresión fuerte, se cagan en sus compañeros de cátedra que cobran 2 pesos, ¿no? Entonces hay que ser muy caradura y hay que tener coraje para ir y votar en contra del aumento de las universidades. Y lo mismo sucede con la emergencia en el Garrahan, que no es un problema de Garrahan y del AMBA. Hay miles, en mi caso, de mi provincia, de santafesinos y santafesinas, que todos los años van a atenderse ahí. El diputado Tonioli, en orden del día, estuvo participando y haciendo el análisis sobre justamente estos dos proyectos que se lograron emplazar. En este caso se refería al de emergencia pediátrica, y en el contexto de la sesión juraron 2 diputados. Ayer hablamos con el diputado Giordano, que es del Frente de Izquierda. También del Frente de Izquierda va a asumió en verdad su banca Mercedes de Mendieta, que también hizo el debut aquí como diputada en el aire en la pantalla de Diputados TV. Se refirió en este caso a la emergencia universitaria, el otro tema que también fue emplazado en la sesión. Yo en mi caso también soy docente en la Ciudad de Buenos Aires y docente en la universidad pública. ¿Qué enseñas en la universidad? Economía política. Así que puedo decir que ha sido desde que asumió Milei, bueno, el debate económico, hay muchísimo interés de parte de las nuevas juventudes, y bueno, fue desde ese punto muy interesante. Digamos, tenemos una juventud que no se cree todos los discursos de este gobierno de que este modelo económico es sustentable y demás. Y bueno, por supuesto, también con toda la crisis que estamos atravesando en la universidad, bueno, que contarles cosas que muchos ya sabrán: 10.000 docentes que han dejado sus cargos, salarios de 200.000 pesos, la situación realmente es crítica, estamos en peligro de funcionamiento. Tenemos deserción en 3 puntos: docentes, estudiantes, porque los pibes y pibas no tienen para ir a la facultad. Porque no pueden viajar, no pueden viajar porque no hay boleto educativo, las becas están congeladas, y por eso también ayer, en una sesión donde se empieza a discutir el emplazamiento para que haya una nueva ley de financiamiento educativo, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde Izquierda Socialista, creemos que no podemos confiar en el Congreso.
Porque es un Congreso que ya le dio la espalda a las universidades. El año pasado se votó una ley de financiamiento que nosotros críticamente acompañamos, pero sin embargo después vino el veto y tuvimos la complicidad de este Congreso a una ley de financiamiento universitario, y por eso es que llamamos a que no confiar en el Congreso y a construir una tercer marcha federal educativa, cosa que nos parece fundamental. Hay dos luchas que son muy importantes hoy en día, que es defender el derecho a la salud, defender el derecho a la educación y construir una marcha federal como las que hicimos el año pasado, que fue realmente impactante. Yo creo que todos nos quedamos muy conmovidos, incluso las y los que somos docentes universitarios, el acompañamiento de nuestros pibes y pibas de las facultades, tomando las facultades, las movilizaciones masivas que se hicieron, y creemos que el camino es por ahí, y ahí tenemos una discusión tanto con los peronistas como con los radicales que también dirigen la universidad, que dirigen los sindicatos, las federaciones estudiantiles, y que este año han, por ahora, realmente planchado el conflicto, ¿no? Y llamado ahora recién a que se empiece a discutir una nueva ley de financiamiento universitario, porque claramente quieren hacer campaña electoral sobre este punto, pero no están interesados en verdaderamente resolver el problema que tenemos, y por eso es que, por supuesto, queremos señalar que vemos importante que se salga con una nueva ley de financiamiento, pero no podemos confiar en el Congreso, sino tenemos que confiar en la lucha en las calles. La voz de la diputada, tienen que recordar su rostro, se van a ir acostumbrando a verla en estos meses, porque hasta diciembre tiene mandato, cubriendo justamente en esta dinámica de la rotación que nos explicaba con mucho detalle ayer el diputado Juan Carlos Giordano, de rotar entre 4 organizaciones políticas que forman parte del Frente de Izquierda. Bueno, Silvia, entonces esta semana quedó también signada acá en la Cámara Baja por la discusión entre las principales fuerzas, la Libertad Avanza y Unión por la Patria, y los pendientes, ¿no? Que sobre todo retenciones, tema que no pudo ser emplazado. Bueno, retenciones no la quería Unión por la Patria, por empezar. No estaba de acuerdo con la inclusión en el temario. Tiene una posición histórica sobre el tema, Unión por la Patria, y qué es lo que querían los diputados de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos. Es aprobar un emplazamiento para que las comisiones de Agricultura y Presupuesto, aprueben un proyecto, saquen un dictamen donde le dicen al gobierno que subió a partir del 1 de julio las retenciones, las había bajado y después las volvió a tener al mismo valor que estaban el año pasado. Las bajó temporariamente, por 6 meses. ¿Qué quiere, especialmente los diputados cordobeses? ¿Qué querían? Dijeron, nosotros nos sentamos en el recinto a dar quórum, y era clave la participación. Bueno, se juntaron 136 diputados, así que... Pero eran 132. 4 diputados fueron que no suelen dar quórum con la oposición, fueron claves. Claro, exactamente, pero igual eran 132 y después se sentaron rápidamente otros 4, algunos radicales entre ellos. Digo, porque los que los mirábamos de arriba nos dábamos cuenta que se iban abre ubicando con 132, eran 136 al segundo, antes de cantarse el himno. Pero no querían tratarlo, pero sí algunos diputados de Córdoba quedaron un poco enojados, ¿no?, con la situación. Y dijeron que hubo un acuerdo entre bambalinas para que terminó como en un acuerdo, como que entre la pelea entre los dos les impidió tratar el tema de retenciones. Pero la realidad es que UP no quería ese tema y quería otros temas que había incluido en otra sesión, que tenían que ver con institutos culturales que se estaban modificando por decreto. Claro, que fueron los que habían sido eliminados en el debate de la ley de bases, que no se podían incorporar en esa dinámica de sustitución o de reunión de distintos organismos o de eliminación de algunos, que había sido discutido acá justamente en el Congreso. En algunos casos, como el Banco de Datos, es un cambio que pasa de tener autonomía a ser un banco concentrado. Quiere decir que va a depender de un sector. Después, en el caso de los institutos San Martín, el Instituto Irigoyenista
de Irigoyen. Querían reunir todos los institutos históricos que hay en la Argentina, uno que sigue la trayectoria del irigoyenismo, de Dorrego, el Instituto Dorrego, el Instituto Juan Domingo Perón y otros más que trabajan de manera autónoma y con presupuesto autónomo. Quieren reunirlo en un mismo organismo. Tienen una fusión de institutos. O sea, lo van a hacer, lo hicieron por decreto, están repudiando los diputados esa acción. Bueno, ese tema quedó pendiente porque era de otra sesión. Para habilitarlo necesitaban 2/3 porque estaba fuera del temario. Exactamente, como muchos de los temas que fueron llevados al recinto. No tenían dictamen, por eso se trabajó el tema de los emplazamientos. Exactamente. Hubo algunos proyectos que sí tenían dictamen y que tampoco pudieron ser tratados, pero que van marcando algunas discusiones que quedan pendientes. Por un lado, el dictamen para la modificación de la ley de DNU y por otro lado, la incorporación o la ley que, el proyecto de ley que busca establecer el juicio por jurado para los delitos federales. Bueno, acá hay un tema. La gente, por primera vez, los opositores no lo habían acordado. Cada uno pedía lo que y quería. Había muchos resquemores en Unión por la Patria por la decisión de los radicales de Democracia para Siempre de haber pedido una sesión en forma, digamos, solos y sin consultar con los otros bloques. Entonces había tensión ya en el armado de la sesión. Y después esa tensión sube. ¿Cuándo sube? Cuando Democracia para Siempre no le acepta incluir el tema de los decretos. Bueno, así quedó entonces esta semana con esta particularidad. La sesión es segunda vez en el año, por lo menos que una sesión es interrumpida, pero bueno, intentando encaminar nuevamente el diálogo entre los bloques para poder avanzar, por lo menos en esta agenda prevista para el día martes 8. Nos vamos a la tanda rápidamente, volvemos que Silvia nos va a contar en detalle el proyecto que ingresó en la Cámara de Senadores impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa.
El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y decíamos que toda la tensión que hubo acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados,
esta semana en diputados y que estalló finalmente en el contexto de la sesión, un poco rebotó del otro lado de Pasos Perdidos. También un día jueves muy tenso, explicaba Silvia al principio, las discusiones reglamentarias que hay respecto a la validez o no de la firma de dictámenes en un contexto donde, bueno, el oficialismo no convoca a las comisiones para discutir las medias sanciones que ya fueron giradas desde esta Cámara y que tienen la obligación de discutir en las comisiones primero y luego en el recinto. Así que mucho se va a llevar de ese lado de Pasos Perdidos la semana próxima, y algo que también dejó una marca de cómo se va reconfigurando la oposición en este año electoral es este proyecto que ingresó para la coparticipación de los impuestos al combustible, algunos fideicomisos que buscan que sean redireccionados y también los aportes del Tesoro Nacional. Silvia, que es muy estudiosa y muy precisa en su información, se leyó todo el proyecto con detalle y nos hiciste esta síntesis, Silvia, para ayudarnos a todos, a la audiencia y a todos los que estamos viendo, un poco a guiarnos en este proyecto. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Voy a empezar contando. Los gobernadores venían manteniendo algunas negociaciones con el gobierno nacional porque querían que parte de los fondos fiduciarios que fueron eliminados, que tenían afectación específica, que tenían fondos de diversos impuestos dirigidos a esos fondos fiduciarios, y entre ellos estaba el impuesto al combustible. Entonces, ¿qué querían? Que esos fondos se empiecen a coparticipar. Eso no ocurrió. Y entonces empezaron a discutir con los gobernadores algún mecanismo para mejorar la coparticipación. Porque aparte hay una baja de la recaudación que están recibiendo los gobernadores por coparticipación. Entonces quieren mejorar, obviamente, los recursos que les llegan automáticamente. Sobre todo porque está la discusión sobre la obra pública y que muchos de los gastos que en general amortizaba el gobierno nacional, ahora con no esta pasa. política no pasa. No manda, digamos, pensá que se suspendió el fondo de incentivo docente, con lo cual era un dinero que llegaba a las provincias para sostener parte de los salarios. Ahora lo tienen que hacer todas las provincias. Todo el tema de salud, no hay ningún tipo de colaboración con las provincias, ni tampoco hay en el tema de obras de infraestructura. Se tienen que hacer cargo las provincias. Bueno, reclamaron. No lograron ningún objetivo, decidieron 23 gobernadores presentar redactar un proyecto de ley. Es inédito, ¿no? Hace mucho que no pasa esto. Más con el jefe de gobierno de la ciudad también, es inédito. Hace mucho que no pasa. Entonces, ¿qué resolvieron? Que este proyecto lo iban a presentar en el Congreso. Entonces vamos a empezar a explicar de qué se tratan. Gobernadores impulsan cambios a la ley de combustibles y piden coparticipar la partida de ayuda al Tesoro, del Tesoro Nacional, ATN, que está incluida dentro del presupuesto. Es un 2% anual que se dedica a ATN y que el gobierno lo va dando para distintas contingencias, algunas no tanto, dicen que algunas son para alguna más discrecionales. Claro, pero quieren que esto no suceda así, que se coparticipe. ¿Cuál fue el acuerdo entonces que se dio? Se dio que hicieron 2 proyectos de ley, uno para modificar el impuesto al combustible y otro para modificar las partidas referidas a los ATN. Perfecto. Estos proyectos fueron presentados por los principales senadores, por los jefes de los bloques del Senado. Vamos a ver nuestra placa número 2. Fue presentado por los bloques, los jefes de los bloques del peronismo, que son de José Mayans, Juliana Di Tulio de Unidad Ciudadana y Fernando Salino de Convicción. Que son los 3 bloques que contiene el interbloque del peronismo en el Senado y que suman 34 miembros. Exactamente. Después tenemos a los radicales que lo firmó el correntino y hombre cercano al gobernador Gustavo Valdés, Eduardo Vich. Y también lo firmó el presidente de la UCR, Martín Lustó. Y después lo firmó por Provincias Unidas 2 senadores,
Carlos Camau Espíndola y Alejandra Vigo. Y también el proyecto que se presentó finalmente estaba firmado por el PRO, por el senador De Angelis, que también senador De sumó, Angelis. que eso ya marca que una de las alianzas más cercanas de la Libertad Avanza en la Cámara Alta, bueno, responde también a sus gobernadores, en definitiva. Frigerio Exactamente, es uno. Frigerio es su gobernador. Entonces fue otro de los que firmaron el proyecto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a ver en que los gobernadores decidieron avanzar con un proyecto propio, en realidad dos, porque no había manera de poder consensuar con el gobierno. Hubo muchas reuniones en la ciudad de Buenos Aires. En el CFI. En el CFI con los funcionarios, pero no hubo ninguna resolución. Vamos a ir a la siguiente placa. Los senadores y los del PJ, digamos, del justicialismo y de la UCR, quieren tratarlo lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que se están proponiendo? Saben que no va a ser fácil, digamos, que se abra la comisión de presupuesto. Eso quedó demostrado el martes, ayer también cuando se autoconvocaron senadores del peronismo y Martín Lustó, junto con Pablo Blanco y con Guadalupe Tagliaferri, para abrir la comisión. Bueno, abrieron la comisión y sacaron dictamen. Igual la validez después se va a discutir en el recinto. Cosas reglamentarias. Cosas reglamentarias. Sigamos con nuestra placa. ¿Qué es lo que quieren los senadores peronistas y la UCR? Juntar los 2/3 en la primera sesión y tratarlo sobre tabla. No sé si van a juntar los dos. Yo creo que van a juntar los 2/3 porque la mayoría de los gobernadores está de acuerdo con el proyecto. Igual hay una discusión reglamentaria sobre esta materia. ¿Le corresponde ser Cámara Iniciadora a diputados o Senado? ¿Qué dicen los senadores? Está modificando la ley de coparticipación, pero a la vez modifica al modificar la distribución de cómo se van a repartir. No se está creando nuevos impuestos, nos corresponde a nosotros. Porque lo que estamos cambiando es cómo se va a distribuir el proyecto. Porque la Constitución Nacional establece que cualquier modificación impositiva tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Y se tiene que aprobar con mayoría absoluta de 129 diputados en diputados y 37 en el Senado. Y eso hace que, bueno, en la Cámara de Diputados sea una Cámara donde se le haga a veces más difícil a la oposición consensuar y lograr esos acuerdos. Aunque los 162 votos de la semana que termina, los varios 168 temas, y 161... hay no posibilidades. Tan pero bueno, difícil, estamos y en más el si hablamos de plata y de los gobernadores. Exacto, pero estamos con este proyecto que está en el Senado y que propone estos cambios, sobre todo en dos proyectos distintos, ¿no? En dos proyectos distintos. El más importante para mi criterio es el impuesto al combustible. Perfecto. Porque ¿qué es lo que está proponiendo en el impuesto al combustible? Está proponiendo algunos temas que no van a estar en las placas, que igual se los voy a contar. Un tema importantísimo que está es la distribución, para que las provincias reciban más recursos. Aumentan los porcentajes, digamos. Aumentan, en realidad cambia toda la distribución. Porque había muchos de estos del impuesto al combustible que se destinaba a determinados fondos fiduciarios. Entonces, al eliminarse, ¿qué dicen los gobernadores? Esa plata nos corresponde a nosotros. No al gobierno nacional. No al gobierno nacional. Esa plata de los fondos fiduciarios, hay que explicar, son recursos que se generan con cada vez que las personas cargamos combustible. Ese impuesto se reparte un pedacito para coparticipar y un pedacito para los fondos fiduciarios. Al eliminar otro para el Estado Nacional. No, y otro para el ANSES. Que es y muy otro para el importante. ANSES. Entonces, esa distribución, los fondos donde se ahorra, digamos, por si hay alguna situación extraordinaria, el gobierno decidió eliminarlos. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con esa plata? Es nuestra plata porque es coparticipable. Claro. Vamos a coparticipar, queremos coparticipar este impuesto de otra manera. ¿Qué dicen? Que ¿cómo lo quieren coparticipar? Vamos a ir a la siguiente placa. El 14,29 para el Tesoro Nacional tenía el 10, le llegaba en la actual. O sea, 4,29% más. Sí, el 52,02% para las provincias. ¿Cuánto le está llegando ahora? Era un 10% se destinaba a las provincias. De ese 10%, el 60% iba para un fondo vial.
Y es decir que les quedaba muy poco para 4%, repartir pongamos. entre todas las provincias, de acuerdo a la ley de coparticipación. ¿Y qué quieren ahora? Que el 52% vaya a las provincias y mantiene el 28,69% para el ANSES. O sea, que lo que queda de los fondos fiduciarios se sume a la distribución de las provincias, ¿no? Porque son pequeños fondos que tienen que ver con esto, el mantenimiento de las rutas, que cosas que no está haciendo el gobierno nacional. Y que tienen que hacer las provincias, Claro. es lo que estábamos hablando antes. Para que esa recaudación que hay directa del combustible que todos los argentinos pagamos a través de el boleto de colectivo, por ejemplo, o cuando los que tienen vehículos cargan nafta, bueno, ese dinero llegue de manera más directa a los gobernadores y puedan disponer para todo el mantenimiento de las rutas nacionales y provinciales que hoy no tienen casi mantenimiento. Exactamente. ¿Y cómo quieren las provincias repartirse esos fondos? Un 25% que sea igualitario entre todas las provincias, de esos fondos que le corresponden a las provincias. Y el otro 75% por la ley de coparticipación federal. Y es decir, que si reciben 1 millón de pesos, de ese millón de pesos, un 25% se reparte entre todas las provincias sin distinción y el otro 75% de ese 1 millón se reparte de acuerdo a la ley de coparticipación federal. Que es proporcional a las provincias, tienen porcentajes particulares. Exactamente, en cada provincia, que se hizo en el inicio de la democracia y nunca más. Nunca se pudo cambiar. Nunca Paradojas de la cambiar. democracia argentina. Sí, porque la Constitución establece que tiene que haber acuerdo de los 24. Bueno, hasta ahora hubo acuerdo, veamos, por ahí esto es un anticipo. ¿Quién te dice? Un anticipo, nunca se sabe. Por ahí es tiempo para hacer la ley de coparticipación ahora. Solo el Senado, una ley del Senado. Exacto, con todos los bloques Con todos los bloques y con todo el aval de los gobernadores y de todas las provincias. Se tiene que después aprobar en cada una de las legislaturas. Por eso se hace muy difícil. Pero volvamos a esta que estamos discutiendo, que puede ser la antesala a ese otro debate. Estábamos con la forma en que se reparten y también con la otra ley ahora, la de los ATM. Pero antes le voy a comentar, ¿cuáles son los fondos fiduciarios que no están en las placas que se eliminaron? A ver. Los que se eliminó y los que proponen eliminar también los gobernadores. Claro. El fondo dos fondos de transporte, uno de infraestructura y otro fondo que es que era el compensador para las tarifas, un fondo vial, uno de desarrollo eléctrico y uno de vivienda. Perfecto. Y con esos fondos aumentar entonces la masa coparticipable, digamos, que tenían estos fondos. Se sustentaban con parte del impuesto al combustible y parte de otros impuestos. Y la última placa tiene que ver con el otro proyecto. El otro proyecto es muy sencillo. A ver. Es un proyecto de 1 o 2 artículos que dice que la partida de presupuesto, la partida destinada a ATN, incluida en el presupuesto, ya no será manejada por el gobierno, sino que será coparticipable y se distribuirá de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley de coparticipación. Esto lo que busca es reducir la discrecionalidad. Exactamente. Limitar la discrecionalidad en algún sentido. Y en realidad fue una ayuda creada para contingencias, pero que después se desvirtuó en todos los gobiernos su distribución. Bueno, veremos cuándo se empieza a discutir, porque tenemos toda esta tensión política también en pasos perdidos después de una semana importante en el Senado, donde se constituyeron varias comisiones, hubo bastante complicación para el dictamen de varios proyectos que venían de la Cámara de Diputados, pero también en este contexto de contar un clima difícil en el Congreso, vamos a escuchar a Eduardo Toñoli nuevamente, quien con nuestros compañeros de Orden del Día estuvo comentando su análisis sobre la dificultad justamente de emplazar las comisiones para discutir retenciones. Que en realidad, a ver, que nos hablen de acuerdo con el oficialismo, quienes negocian sesión por sesión si van a bajar o no a dar quórum en función de negociar una promesa de rotonda en la mesa de Guillermo Franco, me parece totalmente absurdo, ¿no? Que nos vengan a acusar a nosotros de un acuerdo, cuando en realidad lo que queríamos incorporar era una batería de iniciativas, muy contrarios, por supuesto, al planteo del oficialismo y que básicamente pretenden derogar DNUs
que le están haciendo muchísimo daño a nuestra cultura, a nuestra actividad productiva, a la pelea por los derechos humanos, a nuestra marina mercante y todas las actividades laborales que están alrededor de eso, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es un argumento absurdo. Lo que no hubo no es que hubo un acuerdo entre Unión por la Patria y el oficialismo. Hubo un desacuerdo entre Unión por la Patria y la oposición dialoguista que pretende que el bloque que tiene 98 diputados y diputadas y que en la mayoría de las sesiones hayamos convocado nosotros o no, somos los que garantizamos el quórum, pretenden que vayamos de las narices a la agenda que se le ocurra y sin consultarnos antes y planteándola 10 minutos antes de la sesión. Bueno, esta es una de las dificultades, lo que expresa el diputado Tognoli, que está teniendo hoy la oposición para ponerse de acuerdo en una agenda que fuerce en algún sentido al oficialismo a debatir, a discutir también otros temas que no sean específicamente los que vienen del Ejecutivo Nacional, que es, bueno, en una situación de tanta demanda social que se siente en las calles, una situación tan difícil también económicamente, estos bloques buscan acordar y unificarse, ¿no? Hay que plantear y decir, siempre recordando que se necesitan 129 diputados para que sea legal la sesión y que es muy esquiva la situación, ¿no? Por esta realidad que tienen también los representantes de las provincias, sobre todo, ¿no? Exactamente, entonces es muy difícil y la verdad que, bueno, que la sesión, digamos, ya tuvo muchas dificultades en la agenda, es muy difícil juntar los 129 y más en un año de elecciones. Sí, claro, y eso cambia, ¿no? Y a medida que se acerca octubre, cada vez se hace más esquivo conseguir los 129, pero se consiguieron muchos diputados con esta idea de un temario amplio. Sí, especialmente con el tema del Garrahan y las universidades. En los otros temarios me parece que no había acuerdo. Vos hablabas de universidades, vamos a repasar lo que decía Eduardo Tognoli también más temprano en el programa Orden del Día sobre este emplazamiento. Parte de lo que sucedió ayer tiene que ver con que hubo una sesión a la que el bloque mayoritario, o por lo menos la primer minoría de nuestra Cámara Baja, ese bloque, el más grande, fue sin que se lo haya convidado a armar el temario de esa sesión. Por supuesto que fuimos porque lo dijimos desde que empezó este proceso. A cada sesión que sea convocada por sectores de la oposición, no importa qué sector, y donde haya temas que nosotros creemos que tienen que ser resueltos, aun cuando no nos inviten a convocar a esa sesión ni a armar el temario, si están esos temas vamos a estar. Y esos temas eran ayer la emergencia del Garrahan y el aumento de las partidas para las universidades públicas nacionales. Ahí estuvimos, logramos esos dos objetivos. También tengo que decir que quienes convocaron explícitamente nos dejaron afuera a la hora de discutir el resto del temario, donde ingresaron casi por la ventana y pocas horas antes de la sesión algunos temas que ameritan una discusión profunda, como la cuestión de las retenciones, hasta dónde, cómo, de qué manera retocamos el esquema de retenciones, cosa que en la que estamos de acuerdo, pero a la que nos querían llevar de las narices. Y agrego que en ningún momento tuvieron la voluntad de incluir todos los proyectos que pretendíamos incluir, que pretenden dar de baja DNUs que le están haciendo muchísimo daño a las instituciones de la cultura, de los derechos humanos, a la marina mercante o lo que queda de la marina mercante en la Argentina. Todos esos temas para no ofender a aquellos sectores de la oposición dialoguista que en su momento votaron, acompañaron las delegaciones legislativas de precisamente el Poder Legislativo al Ejecutivo y que no tienen intención en rever esos DNU, bueno, nos dejaron afuera explícitamente, ni siquiera permitieron que sumáramos la sesión convocada a las 2:30 para el final de esta primera sesión que se llevó adelante ayer. Todo esto genera un caldo de cultivo donde la verdad que nuestro compromiso tenía que ver con esos dos temas principales y todo lo otro íbamos un poco arrastrados por las circunstancias de la sesión. Pasaron cosas en el medio, la discusión de Libra se terminó caldeando y terminó como terminó, ¿no?
Bueno, ahí terminó como terminó, pero con la posibilidad de reunirse el martes 8, primero a las 12 del mediodía, sobre emergencia pediátrica y luego a las 16 horas, ¿no? Sobre este tema de universidades. Este tema de universidades que van a tratar, son 6 proyectos, pero el proyecto de base, el principal, es el que presentaron Blanco Osuna y Dayana Tabela, que es el proyecto de las universidades. Claro, que es el que habían consensuado en su momento los rectores, ¿no? Que en el vinieron a presentar acá y ellas después le dieron forma de ley. Forma de ley. Pero Silvia, te quiero preguntar, y antes de irnos a la pausa, que ya nos vamos rápidamente, entró el presupuesto, el adelanto del presupuesto 2026. Eso, ¿pensás que los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO van a tratar de postergar estas discusiones presupuestarias? Porque estamos a la vuelta de la esquina ya de discutir un nuevo presupuesto. No, estos presupuestos, eso no se discute, eso es un avance, nada más, es una información que le comunica el gobierno cómo están trabajando para el presupuesto 2026. No se discute, nada más que es un avance. Pero lo van a poner ahí, decís, como una discusión política para decir de esto, no hablemos hasta el 15 de septiembre no se que discute entra el hasta que no entre el proyecto. presupuesto, tienen que esperar que entre el presupuesto. Nada más que para que los diputados sepan qué es lo que se está pensando en el presupuesto, pues son líneas muy generales. Después capaz que cambia en estos meses algunas situaciones y tienen que modificar las variables. Bueno, igual, yo creo que el presupuesto este año se va a tratar después del 10 de diciembre. Después que cambien la composición de la Cámara. La composición de la Cámara, sin Exactamente. duda. Que todo indicaría por las encuestas y porque... No importa, va a ser después. Ponen más en juego los diputados de Juntos por el Cambio, de lo que era Juntos por el Cambio, Bien. que una buena cosecha de diputados va a tener el bloque oficialista porque pone poco en riesgo, ¿no? Pone solo 2 bancas en riesgo, 8 con sus aliados, digamos. Sí. Pero en definitiva no es tanto como el resto de los bloques, ¿no? Que seguro van a tener un impacto mucho más fuerte. Y además, especialmente Juntos por el Cambio. La UCR, la coalición cívica. La UCR de 14 que le quedaron de la oficial, renueva, pone en juego 11. Exacto. Y Democracia para Siempre, que es el otro sector de la UCR, pone en juego 9 de 12. Por eso, son un montón, son como 20 de 40 diputados. Esa es la buena elección que hicieron en el 2021. El PRO tiene ahora 35 y debe poner en juego 20 por lo menos. Eso va a reconfigurar aquí el Congreso, pero va a pasar eso después de octubre. Por lo pronto nosotros nos vamos rápidamente a la última pausa porque tenemos entrevista después de este corte. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
No solamente el martes va a estar en la Cámara de Diputados estos emplazamientos, sino que también está previsto para las 13 horas una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Municipales donde se invitó al Consejo Federal de Intendentes para exponer sobre el régimen tributario municipal y temas vinculados a la autonomía y la gestión local. Así que martes 8 de julio con súper actividad y el 9 feriado por el Día de la Independencia. Así que veremos cómo se vienen esas comisiones. Nos están convocando ya desde la provincia de Corrientes y hacia allá nos vamos. Manuel Aguirre, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, muchas gracias por hacer un parate y atendernos. ¿Cómo está, diputado? Aquí estamos, Amanda Alma y Silvia Ratcher. ¿Cómo le va? Buenas Le tardes. pido mil disculpas si sale un poquito raro porque estoy en la ruta, estoy viajando porque estamos de campaña, nosotros estamos eligiendo a gobernador y la verdad que es un trabajo muy intenso y no paramos, así que gracias por... hace que por ahí puede ser un poco difícil la comunicación. No, gracias por parar un segundo. Ahí al costado del camino se ve no solamente el contexto del auto, sino podemos ver por la ventanita un poquito también, bueno, el paisaje, las ciudades, los pueblos de la provincia de Corrientes. Hablemos de la campaña entonces, empecemos por ahí, que es el tema que también lo tiene usted en el centro de la escena. ¿Cómo viene ese proceso electoral? ¿Cierran ya? ¿Tienen elecciones prontamente? Cierran listas. Nosotros cerramos ya las alianzas. Existen 6 alianzas en total. De las 6, 4 son las que tienen grandes posibilidades. Que es con la principal alianza. Si bien es cierto, yo pertenezco a ese espacio, pero no porque pertenezca digo esto, sino porque el que viene gobernando hace mucho tiempo. Después tenemos otro que se desprende de ECO, que se llama Vamos Corrientes. Después tenemos otro que es La Libertad Avanza y el otro del Partido Justicialista, que es la otra alianza. Pero está viendo algo muy anormal. A ver. En razón de que algo anormal está ocurriendo, en razón de que tenemos el gobernador que está dentro de una de las alianzas, que no es ECO, y sacó un decreto modificando un sistema que nosotros teníamos de alianzas. Resulta que eso generó un problema. Fuimos a la justicia, la Cámara de Primera Instancia, perdón, el juzgado de Primera Instancia nos da la razón. La Cámara nos revoca esto, pero resulta que de los 3 miembros, uno es la esposa de uno de los candidatos, que a su vez es ministra actualmente del gobierno provincial, una de las juezas, y la otra jueza, el esposo es proveedor del Estado, trabaja con el Estado y atiende al Estado, lo que realmente está generando una injusticia. De todos modos, lo estoy haciendo esta denuncia pública que ustedes no lo sabían, porque es importante que la sociedad argentina sepa que no solamente en algunas provincias se maneja de la forma que están pretendiendo manejar acá en Corrientes, sino también nos pasa a los correntinos. O sea, diputado, para aclarar. Creo que esto, la Corte Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, permitirá las modificaciones para que logremos lo que realmente se pretende, que es justicia, que se siga con la regla como se venía. O sea, que por decreto el gobernador modificó mientras estaba el proceso de campaña electoral y de firma de las alianzas, una ley justamente modifica las reglas de juego electoral. Eso es lo que están denunciando. Perdón, lo que modifica es el reglamento, no es una ley. Y lo hace por decreto. Si quiere enviar al Congreso o a la Cámara de Diputados y Senadores para que ellos los aprueben. Y no está permitido por ley tampoco, ni por Constitución. Una vez que se inicia la campaña en sí y se inicia el proceso electoral, no se puede modificar ninguna regla. Lo modificó a su molde y parecer, y eso hace que hoy estemos con este problema en Corrientes. Y la verdad que estamos muy quebrantados porque nunca nos ha pasado. Desde el 2001 no nos pasó esto. Nosotros tenemos el gobierno de esa época, tuvimos el primer periodo, el segundo periodo tuvo otro, tercer periodo tuvimos nosotros, el cuarto nosotros, el quinto tiene este gobernador y él fue por su reelección. Nosotros lo hemos acompañado porque tenía una buena conducta, no tuvimos ningún problema. Y en el segundo periodo donde comenzó a variar, no solamente en cuanto a modificar el estatuto o el reglamento, mejor dicho, de lo que es el proceso electoral, sino además de eso estamos yendo a una situación difícil económica para la provincia y nos está quebrantando mucho. Pero creo que la sociedad correntina esto va a modificar, así que
confío mucho y confiamos mucho que volvamos a seguir el camino que veníamos siguiendo hace mucho tiempo. Diputado, ¿quién será el candidato a gobernador de su espacio? El doctor Ricardo Colombi, quien fue 3 veces gobernador, la primera vez en el 2001 hasta el 2005, la segunda vez en el 2009 hasta el 2013, la tercera vez en el 2013 al 2017, porque acá nosotros tenemos solo reelección. Y en el 2017 nosotros le dejamos, nosotros digo porque yo pertenezco a este espacio de ECO, ellos se fueron de ECO, ahora se llama Vamos Corrientes, está el doctor Valdés, quien fue diputado nacional también en el primer periodo y el segundo periodo que también le seguimos acompañando nosotros. Y ahora cuando pretende él ponerle de candidato a su hermano, que no por portar apellido sea bueno o malo, porque puede ser bueno aunque tenga el mismo apellido, pero nosotros sabemos que es un chico que no tiene la capacidad ni siquiera para gobernar su distrito, y entonces nosotros nos opusimos y eso nos llevó a que ellos llevaron a crear este espacio que se llama Hoy Vamos Corrientes y va por separado de nosotros, es decir, que el oficialismo hoy lleva ese nombre, ECO, por supuesto, es oposición hoy, junto con la Libertad, no juntos, sino que le quiero decir, también es oposición la Libertad Avanza, también es oposición el Partido Justicialista, más dos alianzas más que hay. Diputado, ¿y en la provincia también se van a elegir todos los intendentes junto al gobernador o eso se hace en forma separada? Y nosotros hacemos eso en Corrientes y Santiago del Estero, precisamente se elige ejecutivo y legislativo, tanto en las comunas como en las provincias. Nosotros ahora elegimos 15 diputados provinciales, elegimos 5 senadores, se eligen 75, en realidad 72, 73 municipios, porque nosotros todavía no se convocó a elecciones en razón de que nos reúnen los requisitos para convocar a elección, porque es un municipio muy nuevo, son municipios muy nuevos. Pero sí en estos otros lugares sí tenemos todas elecciones, el 50%, excepto aquellos municipios que por primera vez están llamando a elecciones porque se constituyó. Esta fue una política de Ricardo Colombi, que es nuestro candidato a gobernador hoy, de federalizar la provincia, es decir, crear municipios, aunque sea pequeños. ¿Por qué? Porque eso permite que el ciudadano esté cerca del municipio, del intendente, y pueda reclamarle. Y a nosotros nos dio muchos resultados. Por eso es que de 60 municipios que teníamos, hoy estamos en los 75, pero es porque, repito, nosotros vimos que eso nos daba resultados y le daba la relación directa de la gente. Y en segundo lugar, lo que hizo Ricardo también es aumentar la coparticipación. Del 13% que tuvo, o 15% que tuvo, lo llevó al 19%, y ahora el proyecto de Ricardo de nuevo es llevarle a 23%, es decir, da un punto más de coparticipación que va a permitir que el salario y las obras que se puedan hacer hecho por los propios municipios no tengan que estar dependiendo de la provincia, porque nosotros no creemos en el centralismo, creemos en un sistema federal, y por eso es que fortalecemos los municipios y trabajamos de esta manera. Diputado, este gobierno lamentablemente no piensa de esa manera, él quiere que todo dependa de él, como todo sistema autoritario. Así ocurre en muchas provincias de nuestro país, perdón, que hace que realmente a los intendentes lo hagan depender de ellos y hagan la voluntad de ellos. diputado, en estas recorridas que está haciendo por la provincia en el contexto de la campaña, ¿qué le piden los vecinos respecto a su rol como diputado nacional, respecto a sus proyectos que puedan llevarse adelante aquí en el Congreso, que puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida? Nosotros, uno de los temas para mí de mucha importancia y que la sociedad correntina me pide mucho, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros tenemos 3 fronteras, ustedes saben que tenemos 3 fronteras, 3 países, perdón, no 3 fronteras, 3 países, y gran parte prácticamente el 50-60% de nuestra frontera, digamos, tenemos, nuestra provincia tenemos como frontera con Brasil, Paraguay y Uruguay. Y eso hace que la gente nos pida mucho el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, porque si bien es cierto, es un lugar de tránsito en el narcotráfico, pero se queda también, y eso está generando mucho daño a nuestra sociedad. Por eso es que yo luché tanto contra el crimen organizado en el Congreso, peleé tanto ese proyecto para que se saque ese proyecto, y además de eso, que los bienes que corresponden al crimen organizado o al narcotráfico en este caso, pueda ser rematado de inmediato y no tengamos que estar esperando a veces 10 años para que se remate y se termine destruyendo. La idea es que en un año
el Poder Judicial ponga a disposición del Ejecutivo para que haga los remates pertinentes y de esa manera hacer dinero para la provincia, para el municipio y para el país en la otra parte. Eso es lo que más me reclama. Nosotros lo que nos reclama mucho es el tema de la luz. Nosotros estamos, Yacyretá está en corriente, Yacyretá en el río Paraná, se usan nuestros recursos. Los recursos naturales, según la Constitución, es nuestro. Y resulta que están usando nuestros recursos y nosotros estamos pagando una casa de familia tipo, le estoy diciendo, no estoy diciendo uno grande, uno tipo el esposo, la esposa, el hijo y la hija, están aproximadamente en 120 y 150 mil pesos de luz se está pagando. ¿Por qué? Porque la luz va a Buenos Aires nos mandan a nosotros. Y resulta que nosotros tenemos acá cada 200 kilómetros, 100 kilómetros o 50 kilómetros tenemos luz, pero como va el servicio central, va a Buenos Aires nosotros, el coste es alto y eso hace que sea muy caro la energía. Ese es otro de los temas que me piden mucho. Otro de los temas es que la producción primaria que nosotros tenemos mucho, porque tenemos madera, tenemos carne, tenemos arroz, somos primeros exportadores en arroz, tenemos la hierba. Esto se elabore en Corrientes y no tenga que ir al exterior a terminar la producción, sino que se genere acá y de acá se saque. Eso también nos pide mucho el tema de la creación de fábricas. Nosotros tenemos una provincia muy pobre, un promedio, para que usted tenga idea, de salario, del personal, de la administración pública, entre 500 y 700 mil pesos. Y eso a veces le alcanza con un tercio y tiene que pagar de luz y después le queda para comer y pasar todo el mes. La gente también nos pide esto de una vez para que se solucione. Pero es porque se está administrando mal y ahí es la crisis que tuvimos nosotros con el gobierno provincial. Por eso es que nosotros nos hemos alejado de este gobierno hace 3 años aproximadamente nos hemos alejado, porque veíamos que estaba realmente aplicando malas políticas económicas sin olvidar su conducta de lo que está haciendo con la justicia. Nuestra justicia hoy está careciendo de 30 fiscales que son lo que permite a que se impida o si se produce el daño en los delitos pueda ser sancionado. Y no tiene hoy porque nos ocupa de eso y esto... Quería pedir una reflexión sobre los dos proyectos que se emplazaron, tanto el del Garraham como el de universidades. Nosotros usamos mucho el Garraham. Nosotros desde Corrientes enviamos muchísima gente y creo que tienen que terminar de... A ver, señorita, si nosotros no trabajamos prestando atención al ser humano como centro, ¿de qué nos sirve la plata? ¿De qué le sirve a usted la plata si tiene un auto de alta gama? Tiene una hermosa casa y su hijo no tiene escuela, no tiene salud, no tiene seguridad, no tiene lo principal, que es cuidarse uno mismo, no tiene eso. Entonces, ¿para qué sirve la plata? La plata precisamente es para cuidarnos. Eso en cuanto a la salud. A mí no me cabe ninguna duda de que se perdió el sentido humanista, se pasó a los números porque somos muy materialistas. Pensamos mucho en la materia y no pensamos en la persona, y este es un gravísimo error que estamos teniendo. Pero creo que muy pronto esto va a cambiar seguramente, porque yo no creo que la sociedad sea masoquista. La sociedad se cansó del sistema político anterior y por eso yo soy radical, claro que soy parte de ese sistema. Yo no pertenezco más, gracias a Dios, porque yo creo en un sistema distinto, creo en un sistema adecuado, en lugar de un sistema político como el que tenemos ahora. Creo que las personas que tienen que representar al pueblo tienen que estar preparados. Yo tengo 7 posgrados, acabo de terminar el último posgrado con un libro, pero porque creo que tengo que prepararme. Y esto es lo que nosotros necesitamos. En cuanto a Garrahan, yo creo que realmente es un error hacer todas las cosas que está haciendo cuando naturalmente deberíamos estar trabajando para fortalecer y no para debilitarlo. Y con respecto al tema de las universidades, que es otro tema de los emplazamientos que se votó en la última sesión. Mire, en la respuesta que le di prácticamente va combinado, porque pasa por el conocimiento. Las universidades públicas, yo soy un universitario que surgí de las universidades públicas y gracias a ellos soy lo que soy. No sé si soy bueno o soy malo, yo no me voy a autovalorar. Pero no me cabe ninguna duda que un pueblo con conocimiento es muy difícil que sea tomado como esclavo o a voluntad de algunos vivos o pícaros. Por eso es que no quieren la mayoría educar, porque si educan y conocen al pueblo no va a ser llevado como lo llevan de las narices. Yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar. Para eso tenemos que fortalecer las enseñanzas públicas, para que nuestros chicos y chicas puedan estudiar y no tengan que estar dependiendo de que si el padre tiene plata o no tiene plata, si puede mandar a la universidad. Es un gravísimo también error estar ocupándonos de esto cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho hace rato es resolver este tema y sacar adelante las universidades que necesitan los recursos para que nuestros chicos puedan tener mayor conocimiento y darles posibilidades
de que puedan estudiar el que quiere estudiar. Y el que no, hay que crear otros sistemas de enseñanza que son el de las manualidades o de otra profesión que puede ser no es necesariamente universitaria. Muchas gracias, diputado Manuel Aguirre, por esta pausita que hizo en su recorrida. Le deseamos mucha suerte y seguramente la próxima semana nos volveremos a encontrar por aquí, por la Cámara de Diputados. Gracias a ustedes por invitarme. Perdón el lugar donde lo atiendo. No, pero cuidado usted al manejar ahora. Le dije al productor eso, así que disculpe. Cuidado que las rutas están bastante... Cuidado al manejar, que las rutas están bastante complicadas últimamente. Sí, no, la ruta acá es un desastre. La verdad, la ruta acá... Y lo dije en el Congreso cuando sesionamos, no es que estoy diciendo acá en este medio, lo dije en el Congreso, ruta 12 y 14, realmente un desastre. Y es una ruta de los años 70, imagínense a lo que hoy los vehículos, la velocidad que tiene, el ancho que tiene, es imposible transitar. Pero bueno. Por eso, maneje con cuidado. Gracias a Dios, nos cuidamos mucho. Maneje con cuidado, hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, gracias. Esta es otra de las dimensiones. Silvia, los diputados también hacen campaña en este contexto. Sí. Decías vos antes de la nota, año electoral, año difícil para los consensos. Exactamente, parece que está muy enfrentado con el gobernador. ¿Te quedó claro? Me quedó clarísimo. ¿Y qué? Si no le preguntamos, lo llamamos, le preguntamos de nuevo. La complejidad también de una provincia difícil, Corrientes, Sí. ¿no? Porque el 2001, recordemos, estuvo intervenida la provincia. Las 90 Exactamente. también. En el 99 me parece que fue Claro, la hasta el intervención. 2001 que se reordena en definitiva toda esa situación con el cambio de gobernador que nos explicaba también. Sí, parece que es muy fuerte el enfrentamiento entre Colombi y Valdés. Viene hace tiempo largo y el diputado está alineado con Colombi, siempre lo estuvo. Y bueno, entonces ahora evidentemente se han dividido y vamos a ver cómo impacta esta división en la coalición gobernante, que hace años es el radicalismo. Sí, también pensaba en que el gobernador Valdés impulsa el proyecto de los gobernadores que nos contabas hace Sí. un rato, por ejemplo. Luego le va a tocar a Manuel Aguirre defenderlo aquí, ¿no? Porque es parte de, en definitiva, los proyectos que impulsan los distintos espacios políticos en un contexto de pocos recursos económicos, sábana corta, y donde el impacto en las provincias, lo decía el diputado, tiene, bueno, un impacto económico muy grande también, ¿no? Claro, La porque falta de ahí recursos. Eduardo Bichi, que es el presidente del bloque radical y hombre cercano a Valdés, firmó el proyecto. Claro, y entiendo que toda esa iniciativa que lleva a toda la oposición, a todos los signos políticos, porque hoy los gobernadores responden a distintos signos políticos, algunos provinciales, algunos gobiernos a partidos nacionales, no está tan homogenizado como en otras épocas entre radicales y peronistas, ¿no? Hay una diversidad y que eso se expresa en un proyecto de ley, bueno, también fuerza acá a diálogos entre los diferentes sectores. Exactamente, por eso, bueno, vamos a ver cómo se posiciona también en los diputados de su bloque, si llega acá el proyecto de Democracia para Siempre. Igual, digo, la biblioteca está dividida. Vamos a ver qué hace después la Cámara de Diputados cuando lo tenga, si plantea que le hubiese correspondido a ellos ser Cámara iniciadora. Ese va a ser un debate, te aviso. Sí, va a ser todo un debate. Estamos repasando lo que va a pasar el día martes, el único día que hasta ahora hay actividad en el Congreso, lo venimos diciendo una y otra vez en este programa y a lo largo de todo el día, que el martes 8 va a haber 3 comisiones. La primera comisión a las 12 del mediodía, es un plenario, ahí van a coincidir 3 comisiones. La de Acción Social y Salud Pública, que preside el diputado Sherlin, que es la cabecera de esta discusión. La Comisión de Familia, Niñez y Juventud, que preside la diputada Roxana Reyes, exactamente, de Santa Cruz, de Radicalismo, que ya discutió parte de este debate. Pero no sacó dictamen, No, me pero parece. recibió, sí, porque estaba ya la idea del emplazamiento. Fue la misma semana o la semana anterior cuando ya se estaba hablando de la convocatoria de la sesión. Exactamente. Recordemos que esta sesión del 2 de julio fue convocada hace más de una semana atrás. Sí. Y después hubo ampliación de convocatoria. 15 días atrás. Por eso, cuando se reunió la Comisión de Familia, Juventud y Niñez, ya sabían que estaba previsto, por eso no dictaminaron. Y después, bueno, la comisión más complicada de este tiempo, que es la de Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Esper, que van a estar discutiendo en cumplimiento del emplazamiento de la Cámara de Diputados de la sesión 2 de julio. Se tratará el expediente 27.789/25 sobre la emergencia sanitaria y las residencias nacionales en salud por 2 años. Es lo que resultó de la votación antes de que pasara o que se dispersara
la sesión. Y después hay otra comisión que es la de asuntos municipales, como contábamos, va a coincidir en algún momento. Seguramente el plenario va a suscitar la mayor importancia y referencia de la transmisión y televisación de lo mismo. La Comisión de Asuntos Municipales con el Consejo Federal de Intendentes. Importante si vienen los intendentes aquí para discutir un poco, bueno, en este contexto, la situación igual que están atravesando. Igual es un día difícil porque el otro día es feriado, hay que ver cómo... Puede que se termine suspendiendo esa comisión también, ¿no? Porque estos emplazamientos tienen preeminencia. Y a las 16 horas la reunión conjunta de Comisión de Educación con Presupuesto y Hacienda, Educación el diputado Fino Chiaro del PRO, preside, y bueno, José Luis Esperso te quedará ahí sentado en continuado. Cuando fueron los otros emplazamientos... Y en algunos no estuvo, ¿eh? Estuvo Carlos Heller, ¿no? Sí, en algunos no estuvo, capaz que no está. Porque si se constituye igual el plenario de las comisiones, puede habilitarlo el vicepresidente de la comisión. Exactamente, porque está convocada ya formalmente por la Cámara de Diputados. En ese caso se puede sesionar. Creo que no estuvo cuando se trató el tema de jubilaciones. Cuando se dictaminó, y no sé si estuvo con el dictamen también de discapacidad, porque me parece que no estuvo. No sé, porque coincidió esa firma de dictamen con una semana en que también se juntaron las comisiones que dictaminaron la baja de edad de imputabilidad del régimen penal juvenil en esos días, donde estuvo la diputada Rodríguez Machado presidiendo junto a José Luis Esper. Sí. Esa fue la última vez que se lo vio en un plenario de comisiones. En los otros dos emplazamientos, que fueron discapacidad, tuvieron que hacerlo las otras autoridades de cada comisión. Exactamente, lo hizo, en el caso del presupuesto, estuvo Carlos Heller. Los proyectos ya vienen bastante discutidos, podríamos decir. No es el caso de universidades que, si bien los opositores coinciden en los textos que presentaron, son varios proyectos, decías 6 iniciativas, pero el principal... Sí, pero el principal es el que presentaron los rectores y yo creo que ese es el que va a salir. Entonces, sí van a tener que más integral. Que van a tener que discutir un poco más los diputados. Pero Salud y Niñez ya discutieron la emergencia pediátrica, así que es probable que esa comisión sea un poco más ligera en el tratamiento, más rápida. Que la de la tarde seguro, que la de educación... Porque a mí me parece que, aparte, los emplazamientos son para dictaminar. Pero bueno, hay una intención del oficialismo de decir que hacer algunas reuniones informativas. Por eso no creo que la oposición acepte. Eso se va a tener que someter también a votación en el plenario de comisiones y los diputados decidirán si es viable o no. Vos lo ves con tu experiencia que no va a pasar. No, digamos, no va a pasar. Tienen que primero tener número para debatir. Y para sacar el dictamen también. Tienen que constituirse las comisiones y la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones. 3 en el caso de emergencia pediátrica y 2 en el caso de presupuesto universitario. Bueno, llegamos al final. Silvia. Bueno, ya nos vamos, qué rápido. Viste cómo se te pasa el tiempo, pero te vamos a dejar también que puedas ir un poco a descansar porque te sacamos todo el jugo cada vez que venís. Dejamos acá. Y encima fue una semana brava. Bravísima, así que hay que recuperar energías porque el Senado la semana que viene se las trae también. Se las trae, ¿no? Vamos a ver si convocan para el 10 de julio, como dijo la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que van a pedir una sesión para el próximo jueves. Nos vamos. Hasta aquí hemos llegado con Pasos Perdidos. Tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.